Escuchar su palabra y aprender de su voluntad y su dirección. Nos alegra mucho que estés acá hoy. Y bueno, hoy quiero conversar contigo una historia que está en la Biblia. Y bueno, los chicos pueden salir a la zona Kids con Yolanda. Adelante, los bebés, los niños. Bueno, te quiero compartir una historia que está plasmada en la Escritura y algo que se vuelve sumamente interesante en la vida de las personas es quien realmente le habla al oído a las personas. Hemos llamado a esto ¿quién le habla al oído al rey? El rey es la persona con más importancia y relevancia vaya la redundancia, en un reinado. Y en ese reinado el rey toma decisiones y el rey decide qué hacer con aquellos que él gobierna. Es decir, el rey decide si deben ir a la guerra, si no deben ir a la guerra. El rey decide si pone más impuestos o quita los impuestos. El rey decide cómo debe de tratar a las personas y su corte y el sistema de justicia que existe. Pero la realidad es que el rey no decide solo. El rey decide porque tiene un grupo de consejeros y los consejeros le dicen qué hacer o qué no hacer. Y los consejeros tienen mucha influencia sobre el rey porque se vuelven consejeros porque tienen intimidad emocional, intelectual, y en esa intimidad que tienen, pues llega el momento en que le hacen caso a lo que los consejeros dicen. Por supuesto, el rey siempre tendrá la última palabra, pero pues eso no quita que escuche el consejo, y del consejo que escucha el rey es lo que decide. Entonces yo me pregunto, ¿quién es quien le habla al oído al rey? Porque de quién le hable al oído al rey es la decisión que las personas toman o la que el rey tomará. Y le habla al oído porque las conversaciones diferenciadas, las que cambian la historia o las conversaciones que son relevantes y profundas, esas conversaciones se tienen en privado, nunca en público. Un consejero nunca le dirá, pídeles más tributos, más impuestos, porque necesitamos hacer tal cosa, sino más bien lo jalará aparte y en lo privado y en lo íntimo le hablará al oído. Y en esta historia, tú eres un rey. Y como un rey que eres tú eres este rey de esta historia, y tú tienes alrededor un grupo de consejeros en tu vida. Y esos consejeros tú los has elegido, porque los consejeros son gente de confianza. Tú los eliges y dejas que se sienten alrededor de ti. Y entonces esos consejeros hablan al oído. Y la pregunta es, ¿quién le habla al oído al rey? Porque de lo que le hablen al oído al rey dependerá que las acciones de la vida, que en ocasiones simplemente son circunstancias de la vida, las personas hagamos que nazca en nosotros odio y rencor, o haga que en nosotros nazca simplemente compasión, amistad y amor. Una misma acción con consejeros distintos pueden ser dos decisiones distintas. Tú puedes tener una persona que te aconseja una cosa y puedes tener otra persona que te aconseja otra cosa. Alguien te puede decir, manda una ofrenda de paz y no vayas a la guerra. Y alguien te puede decir, vamos a la guerra. Misma situación, mismas circunstancias, lo que lo cambia totalmente es el consejero. Y entonces la pregunta es, ¿quién le habla al oído al rey? Y fíjate qué difícil es para el rey, ¿no? Puede ser que los consejeros sean las personas que te van a ayudar y en algunas ocasiones te puedan hundir. Como aquella historia que te conté hace un tiempo de David, que tenía un consejero, el rey David, y ese consejero que tenía no lo quería, ¿sí? No quería al rey David, tenía resentimiento por lo que había pasado con Betsabé o con Bathsheba, y tenía un resentimiento por eso que había pasado. Y entonces, cuando llega el momento, va y le habla al oído a su hijo de David para que su hijo tome una cuestión diferente y se levante en armas contra su padre. Se vuelve tan importante. Acompáñame a leer esto. Dice el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Versículo 28 al 37. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 28 al versículo número 37. Dice la escritura así en el versículo 28. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén,
topóle en el camino el profeta Ahías Silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, el cual yo elegí. Y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Bueno, tienes la historia. Estamos parados más o menos por el año 976 antes de la era común, y está próxima la muerte del rey Salomón. Tienes al rey David que gobernó. Después de David, Salomón va a ser el rey, y al final de su vida, o un poco antes al final de su vida, Salomón cae en una profunda idolatría, arrastrado porque había aumentado mucho las mujeres, yendo contra el mandamiento de la ley de Dios, que le decía: no aumentarás cuando seas rey las mujeres que tienes para ti. Y eso lo lleva a Salomón a una gran idolatría, y Dios lo ve eso y habla con un hombre que ve que es el hombre elegido. Encuentra a Jeroboam, y entonces le dice, va el profeta y le dice: aquí está esta capa, la cortaremos en 12 pedazos, y a ti te entrego 10 pedazos. Tú te convertirás en el rey de Israel. Le dejaré a Roboam, hijo de David, una tribu, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, más su casa que es Judá, para que se quede con 2 tribus. Y Dios le promete eso a Jeroboam muchos años antes de que Salomón muera. Es decir, Salomón todavía no muere, Salomón sigue siendo el rey, y le dice: yo hoy te prometo a ti, Jeroboam, que tú te volverás en el rey de Israel. Te dejaré 10 tribus, 10 casas, y a él le dejaré solamente 2. Bueno, aquí el tema es quién le habla al oído al rey, porque de eso depende si le haces caso o no le haces caso. Porque tú puedes, imagínate a Jeroboam, ¿no? ¿Qué crees que hizo Jeroboam después de esto? Fue y platicó con sus amigos y les dijo: ¿qué creen? Vamos a ser reyes. Ya me prometió Dios que me voy a convertir en el próximo rey de Israel, y que en mi nombre, en mi familia, estará la descendencia real. Se lo va a quitar a David y nos va a hacer reyes a mí. Entonces todos ustedes que son mis amigos también estarán conmigo en el palacio, en el trono, y gobernaremos. Bueno, ahí queda la historia. Por el otro lado, Salomón, tiene a su hijo que se llama Roboam. Y su hijo Roboam, muere Salomón y toma la corona. Y Roboam toma la corona con 12 tribus. Arranca su reinado con 12 tribus. Arranca con 12. Roboam arranca con 12 tribus. Y de esas 12 tribus con las que arranca, mira lo que le va a pasar. Dice la escritura. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer las historias para que las conozcas. Te las podría contar, pero quiero que las leas un poco. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así. La historia que leíste de Salomón, de Jeroboam, que le prometen 10 tribus, fue 5 años antes de la muerte de Salomón, ¿sí? 5 años antes. Pasan los 5 años y muere Salomón. Y después de que muere Salomón, hereda Roboam la corona del reino, 12 tribus, versículo 1. Primer libro de los Reyes 12, versículo 1. Y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció que como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto.
Enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Y dijo: idos de aquí y 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejado el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a su yugo. Mi padre les hirió con azotes, yo los heriré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado. Y hablóles conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los hirió con azotes, mas yo los heriré con escorpiones. No oyó el rey al pueblo, porque era ordenación del Señor, para confirmar su palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías silonita, Jeroboam hijo de Nabat. Y cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, respondieron esas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Entonces, ¿quién le habla al oído al rey? Se vuelve importante. Porque mira lo que lo pasa a Roboam. Roboam hereda la corona de su padre y tiene las 12 tribus de Israel bajo su poder y gobierna todo. Pero recuerda lo que pasó en época de Salomón. ¿Cuál es el evento más importante de la época de Salomón? ¿Cuál crees? Acuérdate. ¿Cuál? La construcción del templo. Lo que distingue el reinado de Salomón es la construcción del templo. Y para construir el templo tuvo que pedir muchísimos tributos y muchísimo trabajo al pueblo. Y el pueblo estaba cansado de tanto impuesto y de tanto trabajo para construir el templo. Y mira que se acercaron a pedir consejo. Roboam le pide a los consejeros del rey David, los ancianos, y le dicen ellos, como nosotros decimos, ¿no? En el pedir está el dar. Si les hablas bonito, te van a responder. Escucha la voz del pueblo, porque es cierto que tu padre los oprimió fuertemente en su tiempo. Y va y le pregunta a los chicos con los que creció, los jóvenes, y les dice: ¿qué le debo de responder? Y lo que le dicen los chicos es: no, porque mira, si te muestras frágil ante ellos, se te van a subir y no vas a ser un rey. Si tienes que ser duro e implacable con ellos. Es decir, si te hablan fuerte, tienes que hablarles más fuerte. Y entonces diles: mi yugo será más fuerte que el de mi padre, y si mi padre los hirió con azotes, yo los heriré con escorpiones. Y entonces el pueblo le dice: no tenemos nada que ver contigo, hijo de Isaí. Y se fractura el reino. Vete al otro lado de la historia. Jeroboam había huido de Salomón porque Salomón sentía la presencia de Jeroboam que le desplazaba el reino. Huye a Egipto, está fuera 5 años. 5 años después muere Salomón, regresa al reino. Y recuerda lo que le dijo: aquí están tus 10 pedazos de capa, porque tú eres el siguiente rey de Israel. Roboam hace lo que no se esperaba que hiciera, destruye el reino en un segundo. Su imprudencia y su falta de pericia como rey destruye todo lo que su abuelo había construido y se fractura el reino. Ahora vete con Jeroboam. Imagínate que tú fueras Jeroboam.
Tienes en tus manos los 12 pedazos de la capa. Roboam ya se equivocó. Las tribus de Israel se disolvieron. La confederación que existía, porque Israel era una confederación, se disuelve la confederación y entonces las 10 tribus que tienen independencia se separan y van a ir a buscar a Jeroboam para decirle, pues Jeroboam siempre ha sido un hombre virtuoso, porque si lees el capítulo antes, Jeroboam era un hombre virtuoso, y le dicen, sé nuestro rey. Hace 5 años Dios te lo prometió, hoy es una realidad. ¿Qué harías? Dios le dijo a Jeroboam, vas a ser rey de 10 casas. Judá no se la voy a quitar, ni Benjamín, pero tú serás rey de 10 casas. Solamente haz que el pueblo haga una sola cosa, y si haces esa sola cosa, estaré contigo. ¿Qué cosa le pidió? Que mi pueblo vaya tras mis leyes y mis mandamientos. Si mi pueblo se queda en mis leyes obedeciéndome, haré firme y fiel tu reino. Solamente como líder del pueblo, lleva al pueblo a la obediencia de mis preceptos. Es lo único que le pide. Ya te cumplió lo más difícil, ¿no? ¿Quién iba a pensar que se iba a disolver la monarquía? ¿Quién iba a pensar que a Roboam le iban a dar la espalda? Ya pasó, y ya tienes las 10 casas que te van y te tocan la puerta y te dicen, sé nuestro rey. Lo que me dijo Dios hace 5 años es verdad, solo lo tengo que hacer. ¿Pero qué crees? ¿Quién te habla al oído? ¿Quién le habla al oído al rey? Porque al primer rey Roboam, quien le habló al oído, pésimos consejeros. Y quien le habla a Jeroboam, ¿quién le habla al oído? Mira lo que le pasa a Jeroboam. Aquí mismo, el primer libro de los Reyes, capítulo número 12, versículo 28. Dice así: y habido consejo, hizo el rey. Dice, y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, suficiente han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y eso fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes 8. No existe ninguna fiesta en Levítico 23 en el mes 8. Se inventa la fiesta en el mes 8, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebra en Judá, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes 8, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar perfume. No hay a quien irle, no se dejan ayudar ninguno de los dos. Uno era rey que hereda la monarquía y echa a perder todo en un segundo. Y el otro, que 5 años le habían prometido y se cumple lo que le habían dicho, echa a perder todo. Porque ¿cuál es el grave problema? ¿Quién le habla al oído al rey? Eso es la diferencia en la vida. ¿Quién susurra palabras suaves al oído del rey? Todos como seres humanos en ocasiones buscamos quién nos puede ayudar, quién nos puede guiar, porque es de humanos platicar y consensar. Tengo un problema en mi trabajo y voy y le platico a alguien, ¿cómo ves? Pasa esto con mi jefe, las cosas no fluyen, creo que pasa esto, y te da un consejo. Oye, tengo una relación sentimental, pero las cosas están poniéndose así, ¿qué opinas? Y te dan un consejo. Oye, me está yendo bien mal económicamente, ¿qué crees que deba de hacer? Y te dan un consejo. Es decir, es inevitable que alguien hable al oído del rey. Todos le hablan al oído del rey. Y de la calidad de los consejeros es la calidad de las decisiones. Y esta es la parte que la Biblia quiere construir en nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesús porque quien debe de susurrarle al oído es Jesús, el Hijo de Dios. Y quien te debe de susurrar es que somos cristianos y en nuestra identidad debe de estar esto. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles,
Hechos, capítulo 24, versículo 14. Hechos 24, 14. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Entonces, ¿quién debería de hablar al oído al rey? Como el caso de Pablo, él dice, pues muchos lo pueden llamar herejía, pero yo sigo la voz de un Dios. Muchos lo llaman herejía. ¿Y sabes cómo le llaman ahora? Ahora le llaman como le pasó a Roboam. Si buscas la paz, si buscas el amor, si buscas la tranquilidad en el corazón, puede ser que la persona sea cursi, vacía, absurda, ridícula, porque a veces la gente quiere ver problemas. La gente quiere ir a la guerra, quiere destrucción y quiere aquellas cosas que en el corazón siembran enojo, rencor, resentimiento. Pero Jesús nunca quiso eso. Jesús siempre buscó que sus discípulos en su corazón tuvieran esperanza, tuvieran amor, soñaran en un mejor mañana, aún en medio de las dificultades y las cosas complejas. Porque lo importante es quién le habla al oído. Yo hoy te quiero decir unas palabras de Jesús, que si Roboam y Jeroboam, los dos igual, lo hubieran hecho, hubieran comprendido el mensaje de Dios. Lucas, graba estas palabras que vamos a leer ahora, palabras del Maestro Jesús. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 16, perdón. Capítulo 16. Versículo 10. Dice la escritura así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? Entonces, grábate este principio, porque todos en algún momento en la vida están abajo. Siempre. Es decir, Jeroboam, ¿qué era? Un siervo, un simple siervo. No era rey, pero era un siervo, nada más, un empleado. Y todos en algún momento de nuestra vida estamos abajo. Abajo significa en escasez económica, en tristeza, en dolor, en decepción, en sentirnos solos, en sentirnos frustrados, en sentir que nadie nos comprende. Eso se llama estar en la escasez. Estar en la abundancia, que es: soy popular, todos me quieren, lo que digo todos están de acuerdo, todos me siguen, traigo dinero, me va bien en mis negocios, me va bien en mi trabajo, me va bien en las relaciones sentimentales. Eso es estar en la parte de la cima. Pero todos tenemos momentos en los que estamos abajo, que todo se derrumba. Y por eso Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Y quien no sabe ser fiel en lo poco, cuando tenga mucho tampoco será fiel. Para Jeroboam significa, siendo un siervo, necesitaba aprender a serle fiel a Dios y creer en su palabra y creer en su promesa. Y cuando las cosas van mal, enderezar y corregir. ¿Qué hubiera hecho si qué hubiera pasado si Roboam, cuando ve que echa a perder todo, diciendo que va a ser muy duro con el pueblo, se da cuenta que se le van las 10 tribus? Y si Roboam hubiera dicho: pueblo de Israel, perdónenme, me equivoqué, denme una oportunidad de ser su rey, y los llevaré por el camino de Dios y de sus mandamientos. Si hubiera vuelto a Dios y se hubiera arrodillado delante de Dios y le hubiera dicho: Dios, te entrego mi corazón, dame una nueva oportunidad de servirte, Padre.
si hubiera hecho eso, al ver que Jeroboam, ¿qué hizo Jeroboam? ¿Te acuerdas? Construyó 2 altares paganos, idólatras, inventó una fiesta que no existía y puso sacerdotes que no eran de la casa de Leví. El pueblo de Israel hubiera dicho: Jeroboam, no, con permiso, nos vamos para acá. Hubieran regresado con Roboam. Pero el pueblo quedó atrapado en 2 pésimos reyes. Un rey guiado por los berrinches y los caprichos, de no sentirse frágil y débil, de no doblar las manos porque me voy a ver muy débil y muy frágil si cedo. Y el otro en su miedo y en su inseguridad de decir: si dejo que sigan bajando a Jerusalén a adorar, me van a abandonar y se van a unir con Roboam y me van a venir a matar. Y entonces el mensaje es: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y puede ser que en tu vida haya momentos duros y difíciles de escasez sentimental, emocional, de salud. Lo importante es quién susurra al oído y quién habla al oído al rey. ¿Quién es tu consejero? ¿Y quién te dice lo que tienes que hacer? Y esa vocecita que te habla es la que generalmente tú le haces caso. Por ejemplo, esas me encantan, esas vocecitas que dicen: hombre, no le hagas caso a tu mamá, no pasa nada. No le hagas caso a tus papás, hombre, no pasa nada. Y después que resulta que sí pasa mucho. Dicen que no pasa nada, pero a los años te das cuenta que sí pasó mucho, ¿no? A veces amigos, en vez de traer paz, lo que hacen es: no te dejes, véngate. Y te quiero decir, Dios siempre nos llevará a la paz. Siempre que un consejo te provoque en tu corazón enojo, fricción, frustración, venganza, molestia, te quiero decir que ahí no está Dios. Y ese consejero que te susurra suavemente a tu oído, no lo debes de escuchar. Porque un verdadero consejero que habla al oído del rey es el que inspira como Jesús inspiraba y te dice: reconciliación, paz, bienestar, unidad. Porque el que es fiel en lo poco, es decir, que en la escasez crea en Dios, cuando tenga abundancia seguirá estando Dios en su corazón. Aquí mismo en Lucas, dice el Maestro Jesús así. Lucas capítulo 21. Versículo 2 al 4. Y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas y dijo: de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces dio de lo que no tenía. Y ahí es lo que te quiero decir. Cuando estamos en problemas, nadie tiene ganas de venir a la iglesia, porque quieres estar solo, en tristeza y en soledad. Cuando tienes enfermedad, te pones triste y dices: no quiero ir a la iglesia. Cuando hay escasez, no quiero ir a la iglesia. Y ahí es cuando tenemos que dar de donde no tenemos. Cuando hago algo incorrecto, no quiero ir a la iglesia. Y lo que siempre se repite es: no soy digno de estar en la iglesia. Y siempre que decimos no soy digno de estar en la iglesia, significa que no hemos alcanzado a abrazar lo que significa la gracia. Porque cuando dices no soy digno para estar en la iglesia, piensas que eres salvo por obras. Y la Biblia no dice que las personas sean salvas por obras. Efesios 2, 9 y 10 dice claramente: porque por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Cuando estés en la escasez, en lo poco, y no tengas para gastar, es decir, sientas que le has fallado a todos, sientas que tu mundo se ha derrumbado, sientas que no tiene ningún sentido tu relación con Dios, es cuando más necesitas ser fiel a Dios y estar en su presencia
cantándole y estudiando su palabra en la iglesia. Porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿Quién le habla al oído al rey? Eso es lo importante. Tú eres un rey. ¿Quién te habla al oído? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejera? Roboam tuvo grandes consejeros. Dice que los ancianos consejeros de su padre le hablaron y le dijeron: Roboam, sí, ablanda el yugo del pueblo, te los ganarás y te verán como su amigo. Era un grande consejo. ¿Por qué? Porque siempre que alguien te aconseje, ten paz en tu corazón. Reencuéntrate contigo mismo. Redescubre tu relación con Dios. Y los momentos de adversidad son para que tengas amistad con Dios. Los momentos de dificultad y de reto son para que te reencuentres con Dios. Tuvo grandes consejeros Roboam que le dijeron: escucha la voz del pueblo. No basta quien le habla al oído al rey, porque el rey tiene que tomar una decisión. Y tú eres el rey que tienes que tomar una decisión. Si tú entiendes que eres un cristiano, dice la Biblia que en Antioquía les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque su fama empezó a crecer. Se empezaron a volver famosos y decían: esos cristianos, es decir, esta comunidad judía cristiana, son diferentes a los fariseos, a los esenios, a los saduceos. Esos del camino, los nazarenos, son diferentes. Aman, perdonan, se reconcilian, sueñan, no se vencen. Eso es nuestra identidad. Y eso es lo que quiero que te des cuenta. Que en tu mente haya siempre esta esperanza de que tú vas a escuchar muchos consejos y es imposible que no los escuches. Va a haber gente que te va a decir: salte de tu casa, vete, independízate. Va a haber gente que te va a decir: respeta a tus padres, obedécelos. Va a haber gente que te va a decir: destruye todo. Gente que te va a decir: reconstruye. Gente que te va a decir: perdona. Gente que te dice: véngate. Es decir, siempre oirás una voz que te va a decir: la vida es injusta. Y vas a escuchar una voz que te diga: todo lo encamina a Dios para bien y la vida siempre da nuevas oportunidades. Lo importante es el rey a quién va a escuchar. A la voz de Dios y de su palabra a través de Jesús, que inspira al corazón de las personas a construir en el amor, o escuchará la voz de los consejeros que arrastran el corazón a sentir odio, rencor, envidia, injusticia y deseos de venganza. Porque una persona que está enferma de su corazón y de sus emociones, lo único que puede hacer es enfermar a otra persona. Si una persona está enferma pensando que la vida es injusta y que el universo está en contra de nosotros, lo único que puede hacer con otra persona es transmitirle lo mismo. Y por eso quiero que tengas una relación personal con Dios, que conozcas su palabra, para que cuando lleguen todos nuestros consejeros a nuestra vida, los vas a escuchar las voces aunque no querramos, pero sepas escoger si escuches la voz de un buen consejero o de un mal consejero. ¿Quién le habla al oído al rey? No lo es todo. La pregunta entonces es: ¿a quién le hará caso el rey? Y tú eres un rey, donde Dios ha querido que en tu corazón construyas desde el amor, construyas desde la esperanza. Alguien te va a decir: no le eches ganas, no te esfuerces. Y alguien te va a decir: da siempre lo mejor de ti. Alguien te va a decir: no tiene caso que vayas a la iglesia, ¿para qué vas? Y alguien te va a decir: ven porque aquí te amamos y Jesús y Dios siempre te abrazarán y te amarán, aunque el mundo esté de cabeza. ¿A quién le oirá el rey? Porque las voces susurrarán en su oído. Y cuando vienes a este lugar, eso lo queremos que tú conozcas. Este hombre lo entendió muy claro. Dice la Escritura, segunda a los Corintios capítulo 11. Segunda a los Corintios capítulo 11.
versículo 23 al 27. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Es decir, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y la mujer dio de lo que no tenía. Así es que te quiero decir que si alguna vez tu vida se pone complicada y es escasa en salud, en emociones, en dinero, en lo que sea, recuerda siempre el principio bíblico: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Y en ese momento de dificultad es cuando más tienes que quedarte de la mano de Dios. Déjame ser tu consejero esta tarde. Tú eres el rey y déjame ser tu consejero esta tarde. Te susurraré al oído como tu consejero que siempre te quedes de la mano de Dios. En medio del dolor, del sufrimiento, de la desesperanza, siempre escucha a Dios. Ven a la iglesia, lee su palabra. Entre más frágiles, vulnerables y débiles somos, más debemos estar en este lugar, porque más lo necesitas. Pero una parte de ti es la que te dice no vengas. Cuando te sientes triste, enojado, vacío, decepcionado, una parte de ti no quiere estar aquí. Pero hoy yo soy tu consejero y te susurro al oído que cuando todas las cosas estén mal en casa, con tus amigos, en tus relaciones, en la escuela, aquí necesitas estar, porque es cuando más lo necesitas. Y deseo de todo corazón que te quedes de su mano y aprendas la historia de Jeroboam y de Roboam, 2 reyes que lo tuvieron toda la grandeza, y al tener toda la grandeza descompusieron absolutamente toda su vida, porque no pusieron en su corazón los principios que deben de seguir a un creyente: amor, bondad, reconciliación, paz. Si eso mueve tu vida, pronto estarás mejor y pronto las cosas estarán bien. Este lugar necesitamos estar siempre. Y no olvides el caso de la mujer. Lo dio todo, y eso es lo que tú tienes que dar. Jesús nos cuenta esto y lo dice de esta manera. Evangelio según Juan, capítulo 17. Juan 17. Versículo 5 al 9. Dice la escritura así en Juan 17, 5 al 9. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todas mis cosas son tus cosas y todas tus cosas mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Amén. ¿Qué es lo que quiero que sepas? El ejemplo perfecto de un rey que sabe escuchar es el rey Jesús. Él tiene a su padre y su padre le susurró al oído y le dio un consejo. Y nació de mujer,
un hombre despojándose de toda la gloria y la grandeza que tenía en el cielo. Y lo dio todo y aprendió y vivió en vida. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Jesús como hombre fue fiel en todo absolutamente. Y por eso Filipenses 2 dice claramente: por lo cual el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Y por eso Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda la tierra declare que Jesucristo es el Señor. Él supo que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Es nuestro mejor ejemplo, lo dio todo. Así es que dalo todo por una relación con Dios. No importa si las cosas se ponen de cabeza. Muchas voces vas a escuchar: no vayas a la iglesia, ya no busques a Dios, todo fracasó, no tiene sentido, ¿para qué servimos a Dios? Esto lo escucho recurrentemente en los adolescentes y en los jóvenes. Cuando hay problemas en sus casas dicen: ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué leemos la palabra de Dios? No tiene ningún caso ir. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué dediqué este tiempo con una relación con Dios? Si alguna vez piensas así, quiero que ese día me dejes ser tu consejero y susurrarte al oído: quédate de la mano de Dios. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Jesús fue fiel en lo poco y recibió la más grande recompensa. Y cuando tu corazón sienta enojo, envidia, molestia, rencor, rechazo, es cuando más necesitas la presencia de Dios. Y la iglesia es donde está, uno de los lugares donde está la presencia de Dios, la alabanza y la Biblia. Así es que si de repente tu mundo está lleno de frustración y de confusión, yo, tu consejero, te digo: es cuando más necesitas la mano de Dios. Fuiste creado para ese momento, para que cuando llegue la oscuridad te dejes abrazar por Él, te dejes guiar por Él y te ayude a reconstruir tu mundo. Y el que es fiel en lo poco, te levantarás y mirarás un día para atrás y dirás: Dios nunca me dejó, siempre se quedó a mi lado. Quien susurra al oído del rey es bien importante, pero qué decide el rey es más importante. Así que, rey, tú eres un gran rey. Siempre escucha las voces que te hablen de amor, de unidad, de cariño, de reconstrucción. Si alguien te habla de resentimiento, de envidia, de venganza y de rechazo, no escuches esa voz, porque esa voz está lastimada y te va a destruir. El Dios de Israel te bendiga. Vamos a